Bueno, pues aquí estamos con este nuevo setup hablando de un clásico, una de las mejores películas del cine o una de las películas más influyentes en la historia del cine, que es Metrópolis, un metraje del año 27, 1927, por lo tanto que está cerca de cumplir un siglo y que, por lo tanto, ninguno de sus integrantes, de los participantes, sigue vivo, sigue entre nosotros. Y es historia, es algo que es un metraje que se ha discutido mucho, es una película que se han hecho miles de podcasts como este, aunque creo que nosotros vamos a hacer un aporte desde la filosofía, desde la teología, desde la historia, que puede enriquecer mucho lo que sepáis de esta película, y en caso de que no la hayáis visto, quedaros porque también vais a tener herramientas interpretativas a la hora de verla que creo que os harán también disfrutarla. Bien, esta película es una tecnodistopía ambientada en el año 2000, es decir, cómo se pensaba que iba a ser la civilización humana por ese momento, un momento que hemos dejado atrás ya hace un cuarto de siglo, y que desde mi punto de vista representa muy bien, a través de un contenido puramente arquetípico que ahora vamos a discutir, el peligro de el sueño racionalista de la sociedad industrial, de una sociedad excesivamente constreñida por las dinámicas de la sociedad moderna, ¿no? Un orden excesivo, diríamos, un orden excesivo que colapsa y que no, por casualidad, como aparece en la película también representado, de alguna manera nos recuerda a la Torre de Babel, ¿no? Nos recuerda a la arrogancia de los seres humanos que quieren construir una suerte de... no sé si decir paraíso terreno, porque realmente hay una escalera al cielo distinta a la que Dios nos da, ¿no? A la tradicional, vamos a decirlo así. Sí. Y bueno, la manera en la que yo había pensado que llevásemos este podcast es primero hablar un poco de ese contenido arquetípico en términos generales narrativos de la historia y luego ir analizando los personajes principales. Entonces, ¿tenéis alguna idea con la que queráis abrir esta presentación de historia arquetípica? No me quiero repetir mucho porque ya lo he comentado en los podcasts anteriores, pero sí vemos que existe una suerte de viaje heroico, que es el hijo que abandona el terreno conocido, del cual el padre es Fredersen, ¿no? Es el dueño de la ciudad, es el dueño de la metrópolis, representa de alguna manera el rey tirano, el rey tiránico, y el hijo abandona la comodidad que le da el hogar paterno porque se ve atraído por un personaje femenino, en este caso es María, una mujer que representa de alguna forma el ideal de la feminidad maternal, compasiva, proveedora. La primera aparición de María es una aparición pública con un grupo de niños, ¿no? Ella es como la cuidadora de los niños. Y el hijo, buscando, que se llama Fredrer, buscando a esta mujer, llega a las profundidades de la ciudad y descubre que todo ese orden está sostenido en base, todo ese orden y ese jardín del Edén en el que él vive, por así decirlo, ese paraíso en el que él vive, en el que todo es fácil, todo es armonioso, está sostenido a base del sacrificio de los trabajadores, ¿no? Entonces la misión de Fredrer, de ese momento en adelante, va a ser intentar conciliar el reino del padre, es decir, lo que él ya conoce, con el territorio desconocido, que es el mundo de los trabajadores, del cual está totalmente aterrorizado, ¿no? Él descubre
que María, además de ser una defensora de los niños, está organizando a los trabajadores en la clandestinidad y quiere que los trabajadores trasciendan sus condiciones, pero no lo quiere hacer de una manera revolucionaria. Quiere organizar a los trabajadores para pedir algo más a la metrópolis, al reino, y está a la espera de un mediador. Bueno, yo por interpelar esto, realmente, y por dar un cierto contexto, hay que tener en cuenta que es una película alemana. Una película alemana de hace un siglo, o sea, recién, entre comillas, entrado el siglo XX, y una Alemania que viene de una derrota y una paz, ya no una derrota humillante, porque la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial no fue humillante. Muchos alemanes no comprendían por qué habían perdido, si no habían perdido la batalla, por así decirlo. Se pierden los despachos esa guerra, y lo que sí que fue humillante fue la paz, ¿no? Que es peor, o sea, de hecho hace poco le oí decir, creo que fue Juan Manuel de Prada, no sé si es citando a otro autor, pero él decía, si hay algo peor que una guerra injusta, pero o sea, es una paz injusta, ¿no? Y en este caso la paz humillante a la que es sometida Alemania pues genera una crispación. Bueno, produce una crispación en Alemania que desemboca obviamente en lo que todos conocemos en los años 30 con el cambio de régimen y demás, y sobre todo un empobrecimiento debido a las pésimas condiciones económicas en las que queda el país debido a la paz, no a la guerra. Que eso es crítico de pensar, y sobre todo no quería decir tanto esto más que por el contexto, sino por el hecho de que es una peli, en mi opinión, que lo que busca María no es marxista en el sentido de esa casi revolución permanente, ¿no? Porque, en mi opinión, ya a nivel filosófico, lo que invierte Marx es el hegelianismo, ¿no? Entonces, es decir, la peli, en mi opinión, es una peli alemana hegeliana, es decir, que tiene la tesis, la antítesis y la síntesis. Es decir, la tesis sería pues las élites, el establishment, las cosas como están establecidas. La antítesis, el sudor que mencionas de los trabajadores, el cómo sostienen todo eso, que parece que está en la sombra. Y la síntesis sería lo que propone María, ¿no? Ese mediador que buscan a lo largo de la película. Pero bueno, esto por poner el contexto de eso, pues Alemania, paz injusta, hegelianismo, digo que son las coordenadas un poco, yo creo, filosóficas en las que se mueve toda la peli. Y obviamente racionalismo puro, porque al fin y al cabo son un sistema filosófico pues puramente hijo del racionalismo alemán. Sí, yo creo que es un buen apunte, porque yo creo que es una película que, evidentemente, teniendo tantos años ya, casi un siglo, como hemos comentado antes, es muy fácil que de algún modo, por la simple premisa de la película, se interprete como, pues eso, como una apología revolucionaria, comunista, ¿no? De la figura del obrero, de la lucha de clases, etcétera, etcétera. Pero realmente es muy interesante, como habías comentado, Dani, porque es de algún modo se encuentra en unas coordenadas que no son del todo esas en concreto, ¿no? Y es interesante, o sea, me refiero a que no son esas, quiero decir, a que no están. Es una película que, además, de cara al final también, sobre todo, no se rige por una narrativa que sea explícitamente revolución proletaria. Quiero decir, se encuentra en ese contexto, en esos códigos, porque, como hemos comentado, pues, los obreros que se alzan contra los de arriba y demás. Pero está ligeramente, aunque trata esa temática, no está explícitamente encuadrada dentro de los tropos o el cliché explícito de lo que, yo qué sé, podría ser un caso más, por ejemplo, la novela de George Orwell de Animal Farm, ¿no? Que sí que ahí hay una apología, o sea, quiero decir, es una alegoría, o sea, es una historia que bebe directamente, ¿no? Y que decía, hay figuras que son uno históricas, que representan a personajes, actores importantes dentro de todo el tema de la Revolución Obrera, rusa y todo esto y demás. Pero aquí, digamos que dentro de esos códigos, pero no es explícitamente, no responde explícitamente a esa narrativa que ya ahora hemos
con el paso del tiempo, obviamente, como conjugado de manera casi obligatoria e inevitable, pues evidentemente con el comunismo y demás. Más allá de esto, que me podéis corregir si me deslizo un poco pero es una interpretación que yo también saqué a raíz, porque yo mismo fui alguien que al ver la película interpreté que iban a ir por ahí los tiros, que iba a ser muy... Pero claro, evidentemente por cuando se estrenó la película y por el contexto histórico, evidentemente no está directamente ligada, incluso por el propio desarrollo de la película y cómo plantea sus temas, ¿no? Porque incluso en Reddit o sitios así, en los que me he metido también para ver un poco pues, la opinión de la gente y demás, a muchos se quedan algo descolocados con el transcurso de la película y hacia dónde va con esos temas que trata, porque de algún modo no desemboca en lo que sería la conclusión evidente para muchos que conectarían la película con un discurso explícitamente de revolución comunista y demás, ¿no? Bueno, más allá de esto, es muy interesante también en el contexto de la película a nivel cinematográfico, es expresionismo alemán. Tenemos, bueno, aparte de la película en sí, independientemente de que sea expresionismo alemán, es en sí una muestra de recursos cinematográficos increíble. Es una película en lo que vamos a encontrar 1000 tipos de usos de la cámara, de montajes. Bueno, está constantemente llena. Se me viene a la cabeza no solamente por superposición de imágenes que se van diluyendo la una encima de la otra, momentos, planos en los cuales se realza mucho más a nivel rígido la arquitectura de los espacios, momentos de secuencias caóticas, llenas de personajes. Si mal no recuerdo, si no la película más cara de la historia cuando se estrenó, pues una de las más caras, y el rodaje también fue una absoluta locura a nivel de personajes secundarios, de figurantes, es decir, una cantidad de gente involucrada en el proyecto brutal, y no llega a los extremos del Mago de Oz, que si no lo sabéis, informaros, porque el rodaje del Mago de Oz es una chaladura. Estamos hablando de un rodaje en el que murió gente a raíz de cómo se rodó la película, es perturbador. No llegó a ese nivel, pero también es una película que precisamente por lo ambiciosa y exigente que era, por lo cuadriculado que era Fritz Lang con el proyecto, hubo incluso en ciertas escenas, como al final cuando está esta quema de brujas con María, la actriz sufrió quemaduras, no me acuerdo si era la misma actriz, pero que estaba dentro del robot, sufrió también cortes y dolencias por llevar el traje. En la escena de la inundación, ahí también, no me acuerdo exactamente cuál fue, digamos, pero claro, estamos usando niños de verdad, evidentemente, y la inundación es real. Si mal no recuerdo, llevó como unos 14 días llevar a cabo el rodaje de esa escena, porque fue un absoluto caos, ¿no? Y la gente se mojaba de verdad, y en fin, una película a todos rasgos súper grande en influencia, grande en escala, grande a la hora de realizarse, grande a nivel cinematográfico, por lo que he comentado, todos los recursos que utiliza, que ahora iremos comentando poco a poco, pero es una verdadera, es un tótem, o sea, es un pilar, es una película Las fundamental. maquetas que utilizan. Sí, también. Todo el tema de las maquetas, miniaturas, ilustraciones que se utilizan para representar ciertos espacios, han sido tremendamente influyentes. De hecho, una película que me viene a la cabeza que vi hace no mucho fue la primera de Batman de Tim Burton, que a nivel de cómo presenta la ciudad es heredera directísima Las de Blade Runner, Metrópolis. sobre todo la última. También, claro, por supuesto, sí, totalmente. O sea que nada, una película, ya digo, totémica. Es una película. Totémica totalmente. Y has comentado algo muy interesante, ¿no? Has dicho que la película está encuadrada dentro de el expresionismo alemán. Antes de empezar este podcast, igual que acostumbramos a hacer, hemos hablado un poco, hemos discutido sobre la película, y
tratándose de uno de los clásicos del inicio del cine, hemos comentado cómo se parece ese primer cine al teatro. Es decir, el hecho de tratarse de cine mudo hace que el peso de las... Bien sabemos que en el teatro pues sí que los personajes hablan, por supuesto, pero en el teatro, dado que muchos de los espectadores están lejos, hay que sobrerepresentar los movimientos porque no se ven bien los gestos, etcétera, ¿no? Y ese mismo lenguaje, incluso yo diría que más exacerbado, aún para suplir esa carencia de diálogos con sonido, pues da este resultado, ¿no? Da este resultado que es, como digo, más cercano en términos dramáticos al teatro. Dani comentó también incluso a la ópera, ¿no? En muchos aspectos, que al cine, ¿no? Y que al mismo tiempo casa muy bien con el contenido de la película, que quiere ser en todo momento metafórica. Es decir, la sobrerepresentación, si tratásemos con realismo los gestos y tratásemos con realismo la actuación, quedaría mal, ¿no? Pero tratándose de arquetipizar, ¿no? Y de trasladar la emoción, ¿no? El horror, el asombro, dentro de estas narrativas tan enraizadas en patrones repetidos a lo largo de siglos y de milenios, ¿no? Pues logra encauzar muy bien, no sé si me estoy explicando, logra representar dentro de esa exageración, no queda en absoluto ridículo, ni queda en absoluto... sería una estética que hoy nos chocaría muchísimo, con la que no seríamos compatibles, pero que analizando casi como si fuéramos arqueólogos, porque como decía antes, ya no queda nadie de los que grabaron esta película, ¿no? Pues tiene la capacidad de transmitir perfectamente lo que quiere, ¿no? Sí. A ver, esto abre un poco el melón de una segunda parte dentro de la conversación, y es hay que ser conscientes de la pérdida de la cultura y la tradición del lenguaje simbólico que se ha dado en Occidente, sobre todo, porque en otras culturas la brújula y el signo del tiempo es distinto, pero en Occidente la pérdida del valor simbólico de la vida. Es decir, por generalizar, se nos mete en la cabeza con frecuencia que antes la gente era analfabeta como si fuera estúpida, ¿no? Como si fuera retrasada, como si no entendiera el mundo que le rodea de ningún tipo de forma, y obviamente no es así. Porque Occidente, hasta que llegó la educación democrática obligatoria, ya era la primera potencia del mundo muchos siglos antes, ¿no? O sea, el conjunto de países occidentales. Entonces, eso no se logra con un montón de gente completamente que se le está cayendo la baba prácticamente porque no sabe leer y escribir. Al margen de que supiera leer y escribir poca gente, la riqueza simbólica, la forma de comprender el mundo y las otras formas de educación que se daban mediante esta tradición simbólica, 90% o 80% vinculada, te diré 100% vinculada a la religión, pero la religión y el folclore que van de la mano en ese sentido. Todo eso se ha perdido. Y cuando ves una peli que tiene un siglo y la estás viendo en un formato digital, vídeo, tal, que te recuerda a algo contemporáneo, en mi opinión se produce una especie de catarsis, ¿no? Cuando te choca. Sí. Y dices, ¿qué es esto? ¿Esto es una película o es otra cosa? Porque hace un poco de puente, porque no es tan antiguo como para no entenderlo, quiero decir. Uno no puede entender, porque no puede, por la distancia que hay, el lenguaje de una catedral. Puedes llegar y decir, caray, qué impacto, me da igual, o de la Alhambra o de lo que sea. Pero caray, qué impacto, ¿no? Pero no eres capaz de entender toda la riqueza simbólica de los detalles de las gárgolas de no sé qué catedral, o de cuando es la catedral de Toledo y ves el coro, ¿no? Y lo que eso representaría para una persona del siglo X. Quiero decir,
esa persona de ese siglo concreto tenía ese bagaje cultural para entenderlo, por eso se hacían de ese modo, porque a las catedrales, en según qué fechas iba todo el mundo. O sea, quiero decir, hay ciertas cosas que a la gente le encanta decir el término democrático, ¿no? Para decir, pero bueno, la cultura era democrática en ese sentido, en el sentido de que había una cultura hecha, sobre todo en la arquitectura, que estaba hecha pues para la gente, porque las ciudades tenían, o sea, un uso cotidiano. Pero ya no, o sea, todo estaba explicado por una serie de fenómenos, con algunos con mayor acierto que las explicaciones actuales y otros con menor, está claro, pero que había una forma de comprender el mundo que era válida y que era homologable y estandarizable, por así decirlo. Por eso hablamos de cultura europea, si se quiere, o cristiana, ¿no? Porque si no hubiera un lenguaje compartido simbólico, pues no seríamos una cultura, seríamos otra cosa. Por lo mismo que no somos la misma cultura que los pueblos del África subsahariana, por decir algo, pues es por esto. Y hoy en día parece que, no sé, desde la implantación del sistema métrico decimal, por hacer un poco la comparación un poco a brocha gorda, ¿no? Parece que nos hemos llevado eso a todos los niveles, ¿no? Y como si no lo puedo calcular, medir y ponerlo un año y poner un valor, no tiene ninguna validez. Y toda esta gente del pasado veía un mural o veía un nacimiento o veía, yo qué sé, cualquier fenómeno meteorológico. Es que no tiene por qué ser algo del arte, sino y lo explicaba con unos fenómenos y lo vinculaba a otros y tenía una coherencia en un sentido que tenían valor. Algunas cosas puede que estuvieran mal. Y aunque estuvieran mal, podían tener un sentido social correcto. Entonces, volviendo a la película, esta película hace un poco de puente entre ese viejo mundo y el actual, en mi opinión, porque por eso bebe tanto del teatro, del histrionismo, ¿no? De las formas, no sé, de esa tradición un poco... toda la filosofía que tiene detrás, en mi opinión, ya es moderna, porque ya es una Alemania moderna, ¿no? Es que luego preñará el nazismo y preñará la Alemania contemporánea. Pero... El puente que hace con la naturaleza simbólica del hombre y la riqueza de ese lenguaje es para mí uno de los mayores regalos de esta peli, por lo que merece la pena verla. Sí, no, totalmente. O sea, quiero decir, eso hay que tenerlo 100% en cuenta. La distancia justo de ese punto ahí en el que está en el tiempo, lo que tú dices, está suficientemente lejos, pero suficientemente cerca como para que se pueda entender a X niveles, pero que haya otros que responden a un mundo que evidentemente ya pilla muy lejos. Yo, además para matizar también, además de que sí, por supuesto, bebe mucho del teatro y demás, también yo creo que hay un punto en la película, no solamente por la propia corriente de expresionismo alemán, que es en sí especialmente dramática y exagerada, es decir, además de la herencia teatral, es en sí una decisión y una corriente de expresión cinematográfica que es especialmente dramática. Es decir, independientemente de la herencia teatral, es así. Quiero decir, no solamente es en las propias interpretaciones, la exageración de los movimientos corporales, las expresiones faciales, sino el propio lenguaje cinematográfico es muy dramático en términos generales. Y además es una película que es dramática en general. O sea, ya no solamente por ser, o sea, no quiero ser redundante con lo que acabo de decir, sino que es dramática, ya no dramática, si vamos a decir muy explícitamente metafórica y muy explícitamente simbólica. Es decir, ya no solamente en... Drama narrativo, ¿no? Sí, es decir, es una película muy emocional, vamos a decir. Es decir, evidentemente tiene unas lecturas sociales, yo que sé, religiosas y demás, por supuesto que las tiene, pero es una película que expresa mucho a un nivel emocional muy básico. Es decir, porque si, por ejemplo, queremos analizar o racionalizar lo que está pasando en la historia en sí, o qué lógica tiene lo que sería a día de hoy el lore, ¿no? o el world building, ¿no? La construcción de mundo de su universo interno, se desmorona, porque de hecho es una película en la cual un gran evento, cuando el científico loco da lugar a su experimento loquísimo,
lo hace a través de girar 2 palancas y pegarle un cachivache, un porrazo ahí a la... Bueno, no, eso no lo hace, estoy exagerando, pero... Quiero decir, no tiene sentido. Es todo muy directamente emocional. No se supone que tienes que pensar en la lógica de lo que está pasando. Eso tienes que sentirlo. Y cuando le da a la palanca, lo hace con fuerza. Y cuando pasan las cosas... pasan con intensidad, con dramatismo, con fuerza. Es una película que tiene mucha fuerza en las imágenes. Las máquinas de los obreros que utilizan, o sea, muchas no tienen ningún puñetero sentido, o sea, están haciendo así, hay una que es como un reloj ¿no? Y va como, tiene que estar aquí, cuando se enchufa el punto, la manecilla tiene que estar aquí, ¿no? Yo creo que es el punto de brutalizar al hombre al maquinizarlo. Sí, sí, totalmente. Claro, claro. Y eso es lo que nos llega. O sea, esa es la fuerza de la escena, no lo que está haciendo exactamente. Bueno, evidentemente no es la primera la película. Quiero decir, bueno, o a lo mejor sí, pero quiero decir que no es la única película que trabaja mucho con el tema del obrero encerrado en un espacio de trabajo y cómo ese ser humano trabajador interactúa con el espacio de trabajo. De hecho, la mitiquísima escena de Chaplin bueno, perdonadme, pero se me acaba de ir ahora el nombre de la película, pero la mítica escena de Charles Chaplin en el entorno de trabajo con las tuercas que se meten por en medio, que no sé qué, lo usa de otra manera, no en un lenguaje más slapstick, o sea, de interactuar con el entorno de manera muy física y casi para la comedia y demás, pero es una manera de expresar, obviamente, y de lanzar ideas. Y la película es así, o sea, es constantemente así, utiliza la fuerza de las imágenes, iba a decir de la música, pero claro, hay que tener en cuenta que la película cuando se estrenó por primera vez es cine mudo, es decir, no, la banda sonora, si mal no recuerdo, sí se hizo para la película, la banda sonora orquestal, pero eso vino después. O sea, la película cuando en su momento era muda, o sea, no tenía música. Que de hecho, mientras la estaba viendo, probé de vez en cuando como a mutearla. En plan, voy a intentar durante unos minutos experimentar la película sin el estímulo de la música. Y ahí hay otra dimensión a la película también, porque evidentemente de pronto toda la fuerza dramática recae en el movimiento de los personajes, en sus expresiones, en sus... es muy interesante porque es una película también muy a cachos, ¿no? De hecho, la versión que hemos visto, o sea, a cachos me refiero a que puedes verla como cine mudo porque es lícito, porque en su momento se estrenó así, puedes verla con la banda sonora orquestal que se hizo para ella, puedes ver el corte de Giorgio Moroder que dura 1 hora menos y es con música electrónica y demás, puedes verla sin los fragmentos rescatados a posteriori que no están remasterizados, no están modernizados. De hecho, en la versión que yo vi habían escenas concretas que de pronto se veían mucho peor. Sí. Porque eran los fragmentos rescatados que no se restauraron y entonces te viene de pronto como esta sensación aún más poderosa de que es una peli del pasado, ¿no? Como que la hemos rescatado como hemos podido, nos ha llegado a distintos niveles, con o sin banda sonora, con los fragmentos rescatados o sin ellos, y tiene un punto ahí como guay en ese sentido, ¿no? Y nada, simplemente eso. Es una película, por resumir, muy potente a nivel de imágenes y muy, ¡pum!, al grano. No le des muchas vueltas a lo que está pasando. Siéntelo y sobra y basta. O sea, así te llega la película. Sí, no sé cómo puedo sintetizar un poco el tema que has abierto tú, Toby, con el que ha abierto Dani. Pero hay una cosa que me ha parecido muy interesante que puede guardar semejanza entre ambas cosas. Has dicho el brutalismo de las máquinas, ¿no? Sí. Cómo el ser humano se deshumaniza a través de esa racionalización y tecnificación. Y hay una cosa que ha comentado Dani muy interesante, que es que hemos creído en la modernidad que solo teniendo el sistema métrico, por así decirlo, en general un método de descripción cuantificable del entorno ya era suficiente para comunicarnos, pero si desaparece un sistema métrico común, metafórico, simbólico, ¿no? Como ha dicho, el sistema simbólico
que de alguna forma subyace a cualquier lenguaje a través del cual nos podamos comunicar, bien sean las lenguas a través de las que nos expresamos o un lenguaje cuantificador del entorno, no hay posibilidad de comunicación real, porque los seres humanos no pueden ser reducidos a lógicas instrumentales. Y entonces ahí la película, yo creo que es bastante tenaz, ¿no? Se anticipa a muchos filósofos que yo me he apuntado aquí uno, viendo la película con el que me he inspirado, que es Horkheimer, que tiene un libro que es del año 60, de los años 60, que se llama Crítica de la razón instrumental, ¿no? Y en este libro él analiza esa diferencia entre la razón entendida como sujeta a unos fines determinados, instrumental, y la razón como algo superior. La razón entendida como aquello que sería el logos, básicamente, ¿no? Que da continuidad a las cosas, ¿no? Aquello que hace que las cosas estén en armonía, funcionen, florezcan, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Dani ha sido muy, muy tenaz con eso, porque efectivamente has dicho que si no tenemos un lenguaje simbólico común que nos permita esa comunicación, no podríamos hablar de la existencia de una civilización, ¿no? Y yo creo que en Occidente llevamos un proceso de declive y de fragmentación de ese lenguaje simbólico común que en términos prácticos se traduce en distintos sistemas de valores. Es decir, lo que Weber llamó el politeísmo, la guerra de los dioses, ¿no? O sea, ¿en qué sentido habla en estos términos? Diferentes sistemas de valor con, por lo tanto, diferentes jerarquías y diferentes ideales que vertebran esos sistemas de valor, terminan actuando como si fueran distintas religiones, ¿no? Y yo pienso que es muy interesante lo que comentaba Dani, ¿no? Ese lenguaje simbólico común que existe en la sociedad europea que permite en ese momento entender muy bien todo eso. Estoy convencidísimo de que esta película se la pones a cualquier persona actual, incluso aunque hicieras una adaptación limpiando un poco todo aquello que la puede hacer aburrida o menos dinámica, el hecho de que sea muda, el hecho de que ciertas escenas duren demasiado, etcétera, ¿no? La gente hoy no tiene la capacidad retentiva que había antes, cuando se sacaban libros en el 1920 de 1500 páginas y eso era la cultura, ¿no? Tenías que leer, tenías que estar un mes leyendo una novela. Ese tipo de retentiva la hemos perdido, ¿no? Si adaptásemos Metrópolis en términos estéticos a la actualidad, yo creo que gran parte de la sociedad no podría entender la simbología que tiene porque estamos siendo desterritorializados, ¿no? En ese sentido. Y por lo tanto es muy interesante, como bien habéis comentado, esa transición de un mundo que todavía conoce toda esa simbología a un mundo que la película quiere resolver de manera optimista, es decir, pensando que podemos sintetizar nuestra simbología en la nueva sociedad. Por eso el mediador, que es el héroe, que es el hijo, que es el que sintetiza la tradición con la novedad, básicamente. Ese es el rol del héroe en todas las narrativas arquetípicas. Aquel que repara en que el presente es doloroso, pero que no por ello hay que destruir todas las estructuras que nos han hecho posibles, sino que hay que adaptarlas para seguir avanzando en la historia, ¿no? De manera dialéctica o no sé eso ya cómo se pueda interpretar, pero... Fíjate que... Sí. No, que nos estamos acercando mucho ahora mismo, en mi opinión. De hecho, nunca lo he visto en el contexto de esta película, pero es perfectamente ampliable y es... nos estamos acercando mucho a una obra muy difícil de entender, que es la obra de Nick Land, del aceleracionismo,
de derecha se considera un poco así a día de hoy, pero el aceleracionismo de Leuciano, a lo que os he hablado de territorializar, que es básicamente la influencia principal de Nick Lanes, de Los Iwatari. El esquizoanálisis, este tipo de cosas. Pero vamos, el concepto fundamental sobre el que orbita la obra de Nick Land, que son escritos así un poco difusos y tal, no hay un libro principal, es el concepto de meltdown o de fusión. En ese sentido, viene pues eso, a evidenciar esa caída de... A mí me gusta ponerlo en el ejemplo porque es difícil de explicar como tal y él no lo explica mejor. Quiero decir, es un escritor bastante abstruso, por así decirlo, es complejo y aparte pues no está traducido, o sea que... Pero vamos, él lo que trata de exponer en el meltdown, la fusión es, imaginemos que un reactor no Chernóbil, ¿no? Se ha quedado sin los métodos de contención y poco a poco eso está fundiéndose el material reactivo y está petando, ¿no? Se puede hacer esa suerte de paralelismo con la cultura y con la desintegración de ese vehículo simbólico común, que sería como el reactor, ¿no? Que cuando está funcionando mantiene la energía de toda la civilización, pero cuando no, solo queda destruirlo, ¿no? Y apagarlo, ¿sabes? Lo más rápido posible. De ahí un poco la conclusión es aceleracionistas. Que si bien probablemente si me pregunten no esté de acuerdo, pero el análisis sí que me parece interesante. También es tiene un origen, en mi opinión, pues lo mismo que Nietzsche también es otro autor que es similar en este análisis y que también creo que viene al caso y que en la película también digamos que destila algún tipo de enfoque nietzscheano o alemán en ese sentido de decir la cultura como tal y el modo que tenemos de expresar los mensajes, los valores. Pero los valores no me refiero a una virtud concreta, sino los valores, es decir, el valor de los mensajes. El propio lenguaje como tal está destruyéndose y el lenguaje simbólico con él. Es decir, hoy en día, no sé, es que hablabas de leer novelas largas hace 100 años y bueno, este dinamismo que podemos redinamizar la película, no sé qué, pero es que esa propia redinamización de la película cambiaría el valor simbólico de la película y lo traduciría a un valor pues más apagado, ¿no? O sea, menos dinámico en el fondo, o sea, menos rico. Y la cuestión ya no es esa, es como hoy en día se habla mucho de pues sí, Netflix, no sé qué tal las series, pero yo creo que justamente hoy en día cuanto más joven es la población o la gente, menos capaces siquiera de ver una serie. O sea, si era una serie de 60 capítulos, las series ahora las hacen de 6 capítulos, macho, sacan temporadas ridículas, porque a la gente le cuesta mantener ese tipo de hilo y de tramas, aunque sean muy dinámicas y muy tal, simplemente probablemente porque estamos perdiendo el hilo conductor que nos permite comunicarnos siquiera, porque al final el lenguaje es el vehículo de la cultura, ¿no? Y el lenguaje es como ese marco. De hecho, tampoco quiero que elevemos el tono del podcast con una filosofía extrema, de hecho creo que es un nivel que es muy difícil de seguir, ¿no? Pero el lenguaje nos sirve como ese vehículo que, quiero decir, no hay sistema métrico decimal sin lenguaje. Y no hay lenguaje si no asumimos que hay una riqueza simbólica compartida. Entonces, pues sí, muy bien, podemos entender todo en términos históricos, racionalistas y métrico-decimales, pero todo eso es una capa superior a lo anterior, ¿no? Y es precisamente que estamos descuidando la riqueza de los cimientos, por decirlo de alguna forma, en pro de otra cosa. Y en el fondo, lo peor de todo es que es todo un engaño. O sea, es todo una especie de... En el fondo tiene que haber una especie de quid pro quo para que existe detrás de esta propaganda, podemos decir, o de esta forma de hacer cultura, en la cual debe haber ganadores y debe haber perdedores. Y aquí sí que vuelve la temática de la película, ¿no? Quizá es el señor Fredersen el que está detrás de todo esto y que está empobreciendo simbólicamente al resto de obreros para que sigan moviendo las agujas que le hacen a él pues estar en la cima, en el ático, ¿no?, del rascacielos. Bueno, un poco largo, pero esa es la idea un poco de fondo. No sé cómo lo veis. Sí, efectivamente, has hablado de
el lenguaje simbólico como una capa. Yo antes he usado la palabra subyacente al lenguaje, a la lengua, ¿no? y al lenguaje métrico que podamos usar, métodos de medición. Y claro, aquí el punto interesante que estaba destacando es que hay una participación superior, o, ¿cómo decir? Hace poco mi director de tesis usó un término que me gustaba mucho. Mi director es Lino Canrubí, y él decía, hablando de otro contexto que es la participación de lo material sobre lo orgánico, y de lo orgánico sobre lo mental, y de lo mental sobre, en fin, las diferentes sustancias que existen, ¿no? En la realidad. Él hablaba de una participación asimétrica. Yo creo que en la cultura sucede igual. Existe una participación asimétrica entre las diferentes capas. Y los cimientos, como bien has dicho, son aquellos que nos dotan de cosmovisión. Y aquello que te dota de cosmovisión no es el sistema métrico. El sistema métrico es depositario de una cosmovisión determinada. Y en nuestra cultura hemos perdido la mitología, nos hemos desenraizado del drama, refiriéndome a drama como la narración, no el drama como no el drama como un género dentro de la narración, sino el drama en sí mismo, a través del cual nosotros lográbamos expresarnos y lográbamos ver el mundo, ¿no? Y a día de hoy, incluso si estás en el punto de rechazar abiertamente la cultura de la que formas parte, porque tienes un sistema de valores distinto, sin embargo, necesitas comprender la simbología de tu cultura, porque es que si no la comprendes, es imposible que te comuniques. Entonces, o formamos una sociedad en la cual todo y cada uno de los ciudadanos es filósofo y conoce el canon, y de una manera totalmente crítica sabe en qué momentos debe de subordinarse a la comunidad por pura convivencia, y en qué otros momentos puede ser un libre pensador, o recuperamos a una suerte de metanarrativa común, porque es que si no... Claro, pero es que fíjate tú, lo que comentábamos antes, es que antes, si nadie recibía educación reglada, todo el mundo era ese filósofo que comentas, en el sentido de que estaba imbuido en esa cultura generadora de riqueza simbólica. Y casualmente, desde que hemos empezado a arreglar la educación, se ha ido degradando. No digo que sea la única causa, pero probablemente la educación reglada degrada justamente todo esto. Pienso que no es la causa, pero sí, ha coincidido históricamente. Pero pienso que son otras causas. Creo que es el proceso de secularización de la sociedad. Pero... Desarrolla, ¿no? Secularización te refieres de separación con la fe y con la religión. Sí, yo pienso que, primero de todo, el haber roto la conexión entre el orden humano, ético, no sé cómo definirlo, con el orden natural, haber convertido las humanidades en un saber de segundo orden, y haber dejado a las ciencias como verdaderas depositarias de la verdad, y luego haber también, dentro de ese proceso, haber considerado a la religión como una cuestión también opinativa y no algo más profundo, porque no digo que nadie esté forzado a formar parte de una religión o estar adscrito a ningún sistema de valores en concreto, pero desde luego este proceso de lo que Bruno Latour llamó la gran división, yo llamaría la gran desincorporación, este proceso de desarraigo del mundo con los ideales, o del sujeto y el mundo, yo creo que ha ido de la mano de eso, ¿no? De reducir cualquier
expresión folclórica, espiritual, etcétera, a algo puramente opinativo, puramente, bueno, pues el relativismo cultural expresa muy bien eso, ¿no? Que hoy es predominante en las humanidades, ¿no? Como si, pues, no sé, la religión tiene un sentido antropológico, tiene un sentido profundo, tiene un sentido histórico, tiene un sentido sociológico, y ese sentido antropológico, sociológico, histórico no es puramente, ¿cómo decir?, opinativo, o no es puramente... No es algo puramente nacido del caos y de la casualidad. ¿Y no crees que justamente desde que, vamos a ver, la educación reglada en buena parte procede o tiene una colaboración permanente, sobre todo a lo largo del siglo XIX, cuando se empieza a desarrollar la educación, los colegios, en fin, segunda mitad del XIX, tiene una colaboración de las órdenes religiosas de la Iglesia por ese afán de decir, oye, hay gente que está, como había crecido mucho la población en el siglo XIX, hay gente que está quedando muy al margen de toda esta riqueza simbólica, ¿no? Y sí que hay un punto, quizá en el final del XIX, primera mitad del siglo XX, que sí que se consigue encauzar un poco, y ahí vives un poco por esa época dorada, sobre todo pues en ciertas décadas de finales del XIX, ciertas décadas del siglo XX, quizá después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Sí que se ven esas épocas doradas de decir de, oye, tanto la educación ha tenido como esa conexión simbólica, o sea, ese momento de esplendor, ¿no? Porque no sabía, o sea, porque precisamente la educación, porque yo antes estaba criticando, ¿no?, que la educación reglada genera, yo estaba pensando en mi cabeza, bueno, pues si es el señor Fredersen el que está metiendo en la cabeza a todos los obreros lo que tienen ya no lo que tienen que pensar, sino cómo tienen que pensar, que es peor todavía. Digamos que de alguna forma la Iglesia tradicionalmente había tenido un papel cuando se intenta estandarizar la educación. Hay una especie de guerra entre el pensamiento ilustrado racionalista y muchas veces de pertenencia a la masonería en muchos de estos defensores, y la Iglesia por contra de la educación. Eso sea el siglo XIX, y evidentemente la Iglesia pierde esa batalla porque no hay más que ver la mayoría de, salvo ciertos colegios, en España al menos ciertos colegios católicos, la mayoría de colegios católicos están bajo este rollo educativo de la excelencia y no sé qué, y los valores de, no sé, vamos a el bilingüismo, ¿no? Estas cosas que no tienen nada de católicas. Sí. Pero bueno, la cuestión de fondo, quiero decir que la Iglesia se ha ido separando de su vocación, por así decirlo, de fideicomiso de la cultura subyacente de Europa, y ha ido dando paso pues a este racionalismo estatal de la mano pues de otro tipo de pensamiento gnóstico, si quieres ver el origen de esa secularización gnóstico. La masonería bebe mucho de esto también, pero bueno, al fin y al cabo te paso la pelota porque tenía algo rumiando y se me ha olvidado. Y digo algo breve y ya, pues si tuve que comentar algo. Sí. Claro, has dicho que Fredersen quiere someter a los trabajadores a unos fines concretos, que son los de hacer funcionar la maquinaria, a unos fines instrumentales, que son subjetivos necesariamente, son sus fines, ¿no? Pero contra eso, la tradición, ¿vale?, tiene unos fines que no pertenecen a nadie en concreto, sino que son el producto filtrado de todas las comunidades del pasado que han confrontado innumerables problemas. Yo, además, perdonadme si a lo mejor pego un poco de simplista, pero, a ver, yo, vamos, la impresión que me da es que hay cierta... Yo creo que tratamos un poco algo, o a lo mejor lo voy a enfocar yo, relativamente parecido en el podcast de Ad Astra, de escucharlo. Bueno, ahí hablábamos un poco más de la hegemonía del pensamiento como científico, racional y demás, pero para darle un poco la vuelta a la tortilla, vuelta a la moneda, por enfocarlo de otra manera, mejor dicho. Yo creo que lo que hay también es un poco está como... Dentro de esa, no voy a decir fobia, pero voy a decir como una especie de pseudo soberbia generalizada de
huir por completo de aquello que parece que es, y además que se relaciona mucho con el pasado hay como una mofa general por parte de gran parte de la población en general a todo ese pensamiento, visión del mundo más, pues eso, más simbólica. Sí, me voy a decir simbólica, voy a dejarlo en simbólica, porque de algún modo es como que se relaciona con que como se necesitan de esos símbolos, o sea, como que se necesitan de los símbolos porque no se tiene la capacidad de ver lo que realmente hay detrás de esos símbolos, por así decirlo. Es decir, que dice, no, es que, bueno, pues antes, pues bueno, no, la religión servía a esto, porque como la gente... Suena freudiano casi. No, claro, como Claro. como la gente no puede entender esto, pues la religión sirve para que, ¿no? Para que como no entendían, pues por eso estaban los mitos, ¿no? Porque la gente, como no sabían por qué había terremotos, pues no, es que era un dios que tiraba un rayo y no sé qué, ¿no? Y yo creo que es como que es un reduccionismo muy, muy simplista. Es decir, como que... Y desde ahí hay una como soberbia generalizada, ¿no? Es como que eso ya forma parte del pasado. Es como que hoy en día, ¿quién funciona a base de símbolos? ¿Es decir, que somos tontos o qué? Es que no sabes... con Google ya sabes lo que hay detrás de las cosas, ¿no? Si tienes una duda sobre cómo va algo, ahí está la ciencia, ahí está la razón, ahí está... ahí pienso como, bueno, yo lo relaciono con Internet, Google, ¿no? Pero no solamente Internet, obviamente, ¿no? Pero es como que parece ser que existe este espacio ahí en medio de la nada infinito en el que está todo. Entonces, si acudes a algo simbólico, eres tonto. Es como no tienes acceso a eso, ¿no? No eres el hombre moderno, no puedes acceder a eso. No Es que no tienes... conoces la fruta prohibida, el árbol del conocimiento. Correcto, es No has tomado esa manzana. aún estás La puedes tomar ahí. Correcto, Busca. ahora estás en pelotas, ¿no? O sea, no sabes de esto, de qué estamos hablando. Yo creo que hay mucho de eso. Y volvemos un poco también a algo que comenté también en el podcast de Adastra, que es que, sin embargo, luego en el fondo, a otros niveles, ¿no? Estamos siendo simbólicos, solo que no nos damos cuenta, o lo hacemos de manera tan personal o tan hacia adentro, tan individualizada, que no parece tan evidente, pero cuando lo relacionamos con una simbología común, colectiva, de pronto es como que, no, estás cayendo en esa red, Claro. ¿no? Estás cayendo estás cayendo en el constructo, en la trampa, ¿no? Estás entrando pues eso, en esa simbología que está hecha para que te vuelvas ignorante, ¿no? Para que dependas de ella y no pienses por ti mismo. Sí, porque todas aquellas cosas que no comprendemos del todo bien, porque casi nadie comprende la física cuántica, ¿me explico? O cualquier campo teórico complejo, principalmente porque no todo el mundo estudia todo, no se puede, ni aunque te dedicases toda la vida entera a estudiar. Sí. Todo aquello que no comprendes del todo bien, incluso aunque formes parte de ese ámbito de estudio, cómo conecta ese ámbito de estudio con el resto de ámbitos que tú no controlas, en fin, necesita ser mediado simbólicamente, ¿vale? Necesita ser... Y de hecho se construye un sistema simbólico en torno a la ciencia hoy, y hay unos valores que facultan la práctica de la ciencia, etcétera. Por lo tanto, la simbología es intrínseca al ser humano. El ser humano necesita comunicarse a través de valores también. Y bueno, la tradición en ese caso, las historias arquetípicas son metafóricas y esconden información que muchas veces nosotros no comprendemos racionalmente y que no vemos su utilidad directa en el corto plazo, pero que si han pervivido a través del tiempo y han servido para conectar diferentes generaciones, pues sí, significa que esconden un conocimiento que permite empastar una generación con otra, ¿no? Sí. Y en ese sentido, una razón instrumental no puede sustituir eso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy tonto, por así decirlo, pero cuando para hablar del lenguaje simbólico y de lo que pudiera representar en el pasado para ya no nuestra cultura, sino incluso otras culturas y cómo la ha entendido nuestra cultura. Cuando los judíos en el Éxodo, cuando cruzan el Mar Rojo, ¿no? Cuando cruzan las aguas, porque no se dice que cuando cruzan las aguas y dejan atrás Egipto para llegar a la tierra prometida, Dios, por medio de Moisés, abre las aguas, ¿no?
ellos pasan, y en cambio cuando cruzan los egipcios el mar se cierra, ¿no? Bueno, perecen. ¿Por qué es agua? O sea, aquí hay varios elementos, ¿no? Un ejército que te persigue, el pueblo de Dios, el desierto, el agua. Hay una cantidad de elementos que no somos capaces de comprender como el pueblo israelita los comprendía. Y nos ha llegado de esta forma. Y los judíos en concreto lo entienden de otra forma concreta. Pero para nosotros el agua, por ejemplo, puede significar algo de pacífico, por así decirlo, porque venimos de una cultura pesquera mediterránea, ¿no? Pero para un marinero o para un pescador vasco representa otra cosa. Y para los judíos precisamente el mar era el mar es el infierno prácticamente. O sea, es algo que te aterra porque son un pueblo del desierto y para ellos el agua es la antítesis de su vida, ¿no? Entonces es todo lo malo. ¿Qué simboliza eso? Ya no solo que tienes poder sobre las fuerzas del mal, porque Dios te ha dotado a ti el pueblo de abrir el agua, sino que entierras a todos los males en el mal absoluto, ¿no? En el abismo, ¿no? De hecho, las grandes bestias de la mitología judía y tal provienen del mar, el Behemoth y todas estas cosas, y el Leviatán son bestias marinas. Lo desconocido, ¿no? Sí, lo desconocido, claro, porque para ellos el mar es algo que no se toca. Claro. Y eso es parte de su cultura. Nosotros la hemos heredado porque en Europa pues tenemos por el cristianismo entra cierta cultura judía, pero no se lee igual. Entonces, volviendo a todo este viaje simbólico que estamos haciendo a raíz de la peli, realmente para entendernos necesitamos de compartir estos mínimos al final. Y realmente la gente del pasado sí, bueno, entendía que la lectura superficial es que tal dios lanzaba un rayo y no sé qué. Pero un mito que nos llega a día de hoy, un mito griego, por ejemplo, tenía decenas, sino cientos o miles de versiones en la época. Y probablemente una persona conociera docenas o cientos de ellas, porque era lo que se contaba a su alrededor, ¿no? Igual nos han llegado 10 o 12, una docena. Sí, claro. Pero todo eso recogió en lenguaje y muchas veces se compartía en el resto, por eso podías entender, ¿no? Esas cosas y mezclarlos y tal. Entonces, y recogía una sabiduría que te podía llevar a cosas tan que tienen tan poco que ver como, yo qué sé, me invento, ¿no? El matorral que se ha quemado cuando ha caído el rayo y la toxicidad de esa planta. No sé, cosas muy prácticas al final también. No solo ya la explicación superficial sí. sino que al final, y que, no sé, otro ejemplo fuera de nuestra cultura. Típicos, esto no me acuerdo muy bien, pero me voy a tirar el triple. Pero hay cuestiones que requieren toneladas de ciencia, por así decirlo. En mitología japonesa está explicada y relacionada con tal pez de las profundidades. Quiero decir, que cuando sale este pez hay un terremoto, ¿vale? Sí. Y hay una correlación. Y obviamente ya no solo es el hecho científico tal que vemos ahí a simple vista. Pues mira, correlación, causalidad, veremos. Sí, causalidad. Ok, ciencia, ¿vale? Pero detrás de todo esto hay un lenguaje simbólico, probablemente en la cultura japonesa, que no dominamos ni estamos llamados a hacerlo probablemente, que nos queda lejos. Y probablemente les quede lejos a los japoneses contemporáneos igualmente, no tanto, pero en esto lo mismo, digamos, Japón, por tener algo de distancia cultural. ¿Japón es lo mismo el Japón de hoy que el Japón de hace 150 años? ¿Y por qué? Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han perdido ellos? Porque lo puedes ver de lejos. A mí un caso que me gusta mucho, por irnos también lejos, es una cultura que le tengo cariño, no sé por qué, la cultura de los indios norteamericanos, siempre hago los de las plumas. Sí. Sobre todo los de las plumas, me refiero a los de las praderas, las culturas guerreras nómadas tal. ¿Qué ha pasado con ellos? O sea, que hace 100 años era una cosa muy distinta. Y ahora están ahí como una cosa de circo, en 2 reservas. Sí, bueno, justo hace poco estuve allí, el verano pasado estuve en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Y qué lenguaje han perdido? O sea, sí, justo le pregunté, o sea, como lo has sacado, justo pregunté, bueno, estuve en Monument Valley, creo que era. Estuvimos por Arizona, Utah, Nevada, no sé, perdona porque no me acuerdo exactamente en qué estado estaba. Pero, bueno, pregunté a una, evidentemente todo es, pues sí, es un circo, quiero decir, necesitan de vender la estética y el legado que tienen para poder sobrevivir, porque si no, quiero decir, no sé de qué otra cosa podrían sobrevivir en ese sentido, subsistir. Y le pregunté a una señora mayor, pues que
te hacías un tour con el jeep, ¿no? Y llegabas pues a una tienda, o sea, tienda de una casa nativa. Y bueno, pues te enseñaban un poco pues cómo hacía no sé qué, de tejer no sé qué prenda, con no sé qué tal. Y la mujer mayor pues hizo un comentario respecto a los chavales, a las nuevas generaciones. Y yo le pregunté si aprendían su lengua nativa. Y bueno, predeciblemente, pues me dijo que no, evidentemente, ¿no? Que no, que se estaba perdiendo y que no sé qué, no sé quintos, ¿no? Bueno, a nivel simplemente más. En abajo alguna de estas, ¿no? Sí, es que no me voy a meter en tal porque no me acuerdo ahora exactamente cuáles eran. Pero estaban perdiendo eso. Y es curioso porque además me acuerdo de no quiero meterme aquí en este en general porque seguro que es súper extenso y súper interesante y tal, pero también tiene un poco que ver con lo simbólico y lo religioso y lo mítico y lo místico y demás. Pero uno de los guías que tuvimos en otra zona, que era también nativo, tenía, o sea, bueno, sí, cristiano, quiero decir, tenía un tatuaje no recuerdo exactamente qué era, pero un tatuaje cristiano en la pierna. Y me llamó la atención, ¿no? Esa mezcla, quiero decir, él mismo te estaba hablando, evidentemente, y se notaba también, obviamente, su trabajo, ¿no? Te tiene que vender. No estoy poniendo en duda su unión genuina y su creencia de todo el legado nativo y demás, pero él te explicaba un poco, pues con mucho orgullo y con mucho demás, pues todo el tema pues, de cómo se relacionaba su gente con ese entorno a través de su propia cosmovisión, mitología propia y demás. Y aparte tenía ese tatuaje en la pierna, o sea que el hombre rezaría y creería Sí, era un sincretismo, ¿no? Sí. Hay una suerte, ya, no me voy a mojar porque no conozco este caso, pero los indios norteamericanos, generalmente los primeros europeos que conocen, como casi todas las cosas en América, son misioneros jesuitas y franciscanos. Sí. Y hay misiones jesuitas, que es luego donde hay varias reservas, no me acuerdo ahora cuáles, que se fundan en torno a misiones jesuitas antiguas. Muchos son católicos en concreto, luego han ido protestantizando con el paso de los años, pero son de origen católico. O sea, en origen, después de perder su religión, se hacen católicos. Y creo que hay algo del catolicismo como tal, de hecho, de la religión católica, del cristianismo católico, y es precisamente la catolicidad. Es decir, ¿por qué puede ser católico? Y estamos metiéndonos en otro jardín, pero ¿por qué puede ser católico un Sioux o un navajo? Y es que si te fijas, los misioneros católicos, cuando van a América, quiero decir, no es una religión de yo soy depositario de, no sé, Moloch o de cualquier otro dios fenicio, cananeo, tal, y tienes que adorar a Moloch o a... ¿Por qué está mal visto en algunas traducciones que se ponga Yahvé en las Biblias? Tienes que adorar a Yahvé, o tienes que adorar a, no sé, otro, o sea, Shiva. No, tú adoras a Dios y te permiten traducir ese Dios por la palabra a la cual tú llamas al dios del sol en tu lenguaje nativo. Eso pasa en Japón o pasa en otras culturas. Es curioso si lo piensas. Sí. O sea, ellos no han cambiado el dios padre, el dios no sé qué, y utilizan en muchos aspectos, salvo que han cambiado el idioma. Sí. Pero se utilizan esas aproximaciones a Dios y es curioso. Y la catolicidad, precisamente, de alguna forma, no trata de erosionar el relato folclórico, sino que trata de elevarlo, ¿sabes? De decir, bueno, me pongo por debajo como un cimiento en el cual somos como una especie de humanidad, ¿no? Todos hijos de Dios, bla, 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 pero no hay problema en que en Japón, cuando llegan los misioneros jesuitas, sigan llamando a Dios como a Dios Padre, ¿no? No acuerdo la palabra que utilizan, pero... El sol, perdón. Sí. No. Es algo curioso, pero bueno. Sí. No, pero bueno, que quería un poco intentar ligarlo con el tema de la pérdida del esto simbólico y ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Por un lado, evidentemente, pues la mercantilización de todo esto a nivel de entretenimiento, es decir, yo creo que aquí se abren dos vedas. Por un lado tenía que apuntado pues el tema de cómo de algún modo el carácter simbólico intuyo que en gran medida, pues en el pasado, por generalizar muchísimo,
estaba todo más integrado, es decir, el entretenimiento con lo simbólico, religioso, místico, intrínsecamente ha imbuido en la sociedad, y cómo de algún modo se ha ido se ha ido separando. No es que estuviera imbuido, es que era una cultura. Sí, claro, totalmente. No era una cuestión instrumental de vamos a hacer un mecánico. Sí, a eso me refiero. Es simple, lo que está ocurriendo y que ya no ocurre a los indios norteamericanos es que ha muerto su cultura. Sí, totalmente. En su caso por exterminio. Sí. Pero en el nuestro por estupidez en muchas ocasiones y por atender a quien no se debe atender. Yo he conocido un caso en Australia, en el territorio norte. Yo estuve viviendo un año en Australia, bueno, ya lo sabéis. Y bueno, aquello lo visité, 15 días estuve por allí, por los alrededores de Darwin y también de Daintree. Eso está en 2 estados distintos, la mitad norte del país. Y los aborígenes australianos, lo más curioso de todo, y ahí es donde se ve esa integración entre la propia constitución física, orgánica, genética, ¿no? de los aborígenes y su cultura, es que cuando han sido desposeídos de su cultura, por mucho que algunos símbolos y alguna estética la hayan mantenido, pero han muerto como grupo humano, es decir, no tienen capacidad de replicarse, no tienen capacidad de prosperar, son gente dependiente de las ayudas estatales, en su mayor parte alcohólica o drogadicta. También en América, los americanos todos adictos a juego, crack, alcohol. Claro, es que su cultura no puede ser mantenida si no mantienen su forma de vivir, porque ellos durante 50.000 años se dedicaron a ser nómadas, vagar por toda Australia, orientarse en los espacios abiertos a través de los astros, sabían interpretar el entorno y su cultura estaba incorporada en ese entorno. Entonces tú lo que no puedes hacer es quitarles el entorno y pretender que sigan manteniendo su cultura, porque su cultura tenía sentido en la práctica de esa misma cultura. Sí. Y yo creo que en Occidente, que en cierto sentido, y no necesariamente porque Inglaterra evangelizar no ha pretendido en ningún sitio, ¿no? Sino por invasión, por pura conquista, hemos desposeído de cultura a muchísimas poblaciones humanas del mundo, pero ahora nosotros estamos viviendo una desorientación similar a la que hemos visto, a la que hemos forzado a mucha gente del mundo, ¿no? No por conquista, sino simplemente por el hecho de no sé cómo decirlo, de que el señor Fredersen nos da los vicios y los tomamos. Es decir, ¿por qué hay adicciones a las redes sociales, al sexo, a la pornografía, a las drogas, al alcohol, en fin, al juego? O sea, todo eso existe y prácticamente, puedo decir 2 o 3 más, y todo el mundo conoce a alguien con una de todas las que he mencionado, ¿no? Sí. ¿Y vamos a recuperar el simbolismo de la película? Sí, claro, estoy volviendo a ello. Quiero decir, yo pienso que es porque hay precisamente en la época contemporánea hay un agotamiento, puede que sea un agotamiento, yo a veces siento que el mundo está agotado para el ethos occidental. Quiero decir, ya se ha acabado la época de las conquistas de otros continentes, de las guerras mundiales y tal. Entonces ha habido como una especie de inversión, yo voy a decir cultural, pero no filosófica, ¿no? Inversión de planos, es decir, bueno, a partir de ahora ya no vamos a... Ya está todo abierto, o sea, conquistado, y ya no es interesante tener este espíritu de aventura y de empresa que nos había llevado, hablamos por los últimos 2 o 3 siglos, ¿no? A todo este tipo de conquistas. Entonces ahora simplemente vamos a fagocitar. Quiero decir eso, a las élites de hace 2 o 3 siglos tenían esta inquietud, ¿no? Y entonces eso permeaba el resto de la sociedad y permitía que hombres con mayor o menor fortuna se aventuraran, ¿no? Y quisieran hacer fortuna, dinero, empresas, fama, tal. Lo normal, prosperar. Entonces, hoy en día parece que las élites han dicho, no, ya no hay mucho más que hacer, vamos a congelar todo y a tratar de comernos lo que queda del pastel, y mientras tanto, como señor Fredersen, vamos a decir, toma, aquí Netflix, aquí Tinder, aquí la pornografía, aquí yo qué sé. Sí. Y yo creo que vamos a vincular esto con, de nuevo, viendo la película,
esos vicios, esas virtudes, esos arquetipos que vemos en la película representados explícitamente en muchas ocasiones, porque incluso no solo por escenas como la que hemos comentado antes de grabar este podcast, la estrella invertida que representa los vídeos que nos contabas y tal, sino que incluso los propios personajes son representaciones arquetípicas claras de personajes de nuestra mitología. E incluso María tiene el nombre de María, ¿no? Sí. Y María tiene una... Bueno, ahí... Forma parte de una ecuación en la cual encontramos a Fredersen como enemigo, pero también una falsa María que es el androide. Voy a intentar aquí relacionar algunas de las ideas que yo he pensado. Para mí María es antitética con Fredersen en el sentido de que ella es un personaje femenino que representa de alguna forma la libertad. También, como decíamos, es la madre, la proveedora, ¿vale? Fredersen es un personaje masculino que es el padre tiránico, ¿vale? El orden que se deprecia en tiranía representa la dominación frente a María, que como he dicho representa la libertad. Y Fredersen utiliza, aunque luego va a ser traicionado por el científico, pero a través del científico, un androide que, frente a esa idea femenina de la madre, proveedora, cuidadora, es algo así como la ramera, ¿vale? Es la ramera. Y la ramera contenta a las élites, en las escenas que vemos en la película, pero también es el fin de la civilización, es el colapso de la civilización. Yo creo que esto, a día de hoy, tiene mucha vigencia, porque yo creo que hemos visto una caída del poder simbólico de María en nuestra cultura, y una entronización de Venus, una entronización de las fuerzas venéreas, ¿no? Hemos silenciado el arquetipo de la mujer como proveedora, como cuidadora, y hemos glorificado ¿Qué? El robot. El robot. Y tú has comentado antes algo muy interesante, yo no lo había pensado, que es que de alguna forma ese androide es Eva también, ¿no? Claro, es la tentadora, es la que dice al resto de hombres, venid, comed, está bueno. ¿Sabes? Sí. Y es el fin de la civilización, necesariamente. La civilización se replica porque nos reproducimos. Literalmente, nos reproducimos. Esa reproducción es cultural, pero también es orgánica, biológica. Pero una cosa está en relación con la otra. Antes hemos dicho que los aborígenes australianos, al desaparecer su entorno, pero es que para nosotros desaparece también, su cultura. Es que parece que lo vemos muy claro en los nativos americanos, en los indígenas australianos, pero nuestra cultura es ya no solo exactamente igual, sino mucho más rica y, vamos a decirlo así, que no se malinterprete, evolucionada que la de los nativos australianos. Porque tiene muchos más niveles de construcción hasta que hemos llegado hasta aquí. Sí. Quiero decir que obviamente tiene ese sustrato biológico simbólico, pero nos ha llevado a las catedrales, a Santo Tomás de Aquino, y a Australia pues es distinto, o a Norteamérica es distinto. Pero también poseemos ese mismo sustrato del que partimos. Otra cosa es que estos pueblos, por otro tipo de características, no hayan llegado a desarrollar eso, pero todos compartimos eso. Por eso volvía al ejemplo antes de la catolicidad, que apela a algo que está por debajo de todo eso, y es curioso. Pero bueno, volviendo a la peli, te habías quedado por el simbolismo de la dualidad de María. La figura de María. Es verdad que en este caso la figura de María pues tiene varias interpretaciones, varias lecturas explícitas de la propia película, porque no es que el mismo personaje se pueda interpretar de distintas maneras, sino que literalmente se manifiesta de distintas maneras explícitas. La María real, la María que falsa, que es el robot, e incluso la María falsa, que es el robot, que tiene hasta otra especie de alter ego, que es la... ¿Cuál es llamada antes? La babilónica, ¿no? La ramera de Babilonia. La ramera de Babilonia,
que también tiene ahí con cómo se presenta a nivel estético y todo, es como otra representación de esa figura manipulativa, digamos, en el sentido en el que yo creo que, a ver, aquí en la película María es pues una representación de la emoción, de algún modo pura, es decir, de algo muy, muy cálido, o que puede ser... puede llegar a quemar también, es decir, es como una hoguera que llama la atención, o sea, tanto cuando es María, que llama la atención de los obreros porque acuden a ella como esta figura... Sí, pero es pura Curadora, virtud, es pura virtud en su expresión femenina. Sí, totalmente. Mientras que luego, cuando es el androide, cuando es la ramera de Babilonia, vamos, es ese baile seductor, parece un ritual oscuro, ¿no? Lo es, sí. Que lo es, literalmente. Los movimientos son espásmicos. Cómo reacciona, esos planos que además me parecen increíbles, los planos de reacción de todos los hombres con traje ahí mirándoles, que le dan espasmos en la boca, tienen ahí unos gestos que son espectaculares. O sea, Es la sociedad actual. son muy memes, Es increíble. la verdad. Sí, y luego, evidentemente, cuando con los mismos obreros, pero de otra manera, los manipula de una manera, en este caso, pues no tan enternecedora, no tan virtuosa, sino con furia, con rabia, con violencia, de una manera completamente irracional e impulsiva. Pero en los tres casos está ahí el punto de la emoción, de tocar la tecla de dentro de la tecla adecuada de los hombres. Sí, exacto. Y una cosa, no sé si habéis percatado, pero ahora que hablamos de María convertida en la ramera de Babilonia por mediación de una máquina, es decir, es la máquina que va por dentro, corrompe o sea, es como si fuera una versión corrupta mediante una máquina de María para transformarse en esta ramera de Babilonia, esta tentadora, esta Eva. Pero es que cuando le ocurre lo mismo a Freder, al hijo, al hombre de la película, se vuelve un pusilánime, ¿no? Cuando se fusiona con la máquina, ¿no? De repente se da cuenta de que es un alfeñique, un peón. Sí. En cambio, la mujer, cuando se fusiona con la máquina, es la gran tentadora, la ramera de Babilonia, la antagonista principal del apocalipsis, ¿no? Sí. Es increíble cómo el poder del que dota Lang a la figura femenina, que es real, ¿no? En plan de, bueno. o sea, tanto para lo mejor como para lo peor. No. Mira, yo hay una idea que tuve el año pasado cuando para Eurovisión España presentó una canción que decía no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, y luego dice a continuación 2 puntos, sin ellas no habría humanidad ni habría planeta. Por eso mismo da tanto miedo cuando el poder sexual no se usa de manera adecuada, porque es que si se deprecia la virtud femenina, que es un poco lo que sucede hoy, porque no podemos considerar virtud algo que no permite la replicación y la expansión. Es decir, en nuestra teología se ve con mucha claridad, o incluso filosofía, no tiene por qué ser teología. Nosotros hemos concebido el mal como la ausencia de bien. ¿Por qué el mal es la ausencia de bien? Porque el bien es aquello que produce condiciones de florecimiento y de autoperpetuación. El mal lleva a la aniquilación, a la castración, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, dentro de esa misma lógica, el hecho de haber abandonado ciertas virtudes, para mí, se ve plasmado en el hecho de que no estamos teniendo capacidad de autorreplicarnos. Es decir, ya no solo culturalmente, incluso también biológicamente, ¿sabes? Es decir, la natalidad. Claro, la propia natalidad, ¿no? Está descendiendo vertiginosamente, porque hoy día los valores de los cuales se construye la persona no están orientados para la multiplicación. Están orientados al autoconsumo. Y el autoconsumo no simplemente es el hecho de, no sé cómo decir, de realizarte tú mismo. Es que como individuo, ¿no? De prosperar en la sociedad, etcétera, se contempla muchas veces una vida con suerte individual que
si bien antiguamente, o hace no mucho, en el siglo XX, era mejor ese endiosamiento del hombre de negocios, ¿no? Y del éxito personal, pero no era tanto un éxito personal, sino como un mérito personal reconocido por la sociedad, es decir, ese hombre de negocios, ¿no? Sí. Vale. Hoy en día parece que sea como todo, te lo has ganado reina, ¿sabes? En plan jefaza, en plan, Sí. ¿me entiendes? Esta retórica, en plan de te la has currado, no sé qué, tal. Como para ti, ¿no? Para que luego, bueno, no sé si el éxito ese luego te da las buenas noches, pero tus 5 hijos sí. Entonces, Sí. generalmente. ¿A qué os parece si llevamos ya un buen ratito de programa? Sí. ¿Os parece si intentamos recapitular un poco y, bueno, os quería proponer que recomendáramos junto a esta recapitulación cada uno un recurso, puede ser un canal, puede ser un libro, puede ser lo que sea, que toque algo de lo que hemos hablado, simplemente porque he pensado que puede ser interesante aportar algo más, ¿no? Para enriquecer al que ha llegado hasta aquí, ¿no? De premio te llevas deberes. No, Y bueno, pues eso, a ver si quieres empezar tú. quien nos escuche y da, yo creo que va a ser algo guay, ¿no? Todo lo que sea recomendar cosas. Pues, a ver, claro, aquí el tema está en inglés o español, ¿no? Que es el asunto. Yo, que tenga que ver con el ámbito más cinematográfico, por así decirlo, hay un... Bueno, voy a hacer una recomendación general que yo creo que puede gustar a todo el mundo. Hacéis vosotros la vuestra y le doy una vuelta más. Hay un canal que se llama el canal de Nerd Writer, que hace un poco análisis de muchas cosas, tanto de música como de poesía. Bueno, es un poco tirado a lo seguro porque habla un poco de muchas cosas. No se enfanga en temas políticos Es gafapasta. ni demás. Sí, además es de los primeros, es de los OGs de YouTube. Tiene un punto gafapastero, pero guay. Quiero decir, ha seguido manteniéndose muy fiel a su contenido, ha escrito algún que otro libro en la línea de lo que suele hacer en su canal. Y bueno, el último vídeo que subió tiene que ver con cine, la última película de Soderbergh. O sea que nada, Nerdwriter está guay. Son vídeos cortitos que escapan un poco del rollo de ahora de hacer vídeos. Bueno, que esto es un podcast, no cuenta. Pero vídeos de media hora, 40 minutos, una hora, que están bien, pero últimamente es como están en todos lados y no me da la vida. Y se agradece que haya un canal guay, currado, que los vídeos sean media de 10 minutos. O sea que Nerdwriter lo recomiendo. Pues a mí me has pillado un poco en bragas. Más que recomendación, pues, o sea, yo decía, vamos a cerrar un poquito, una Sí. pequeña conclusión de esto, y si queremos recomendar algo, pues Sí. también, si no, no pasa nada. La conclusión es que, desde mi punto de vista de la película, es que la continuidad entre la tradición y la novedad necesita de síntesis y no de ruptura. Necesita haber una síntesis en la cual se conserven aquellos elementos estáticos que dan forma al cuerpo social y podamos discutir de qué elementos dinámicos sirven para hacer la sociedad más justa, mejor y adaptada a los nuevos condicionantes que abren las propias dinámicas históricas, tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo creo que sería una conclusión clave de la película, que dice que además tiene que estar mediado por el corazón, básicamente, que no puede ser la razón el único indicador de todo ello, ¿no? No podemos... La frase dice, de mediate, bueno, estaba en inglés, pero no es en alemán. En castellano sería, el mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón. El corazón, efectivamente. Es la síntesis hegeliana que hace de todo esto al final. Pero que al final es curioso porque está por encima de la política en ese sentido. Y ahí es lo que hace grande la película. Porque como decíamos al inicio, María no puede ser reducida a una revolucionaria al uso. Pues una revolucionaria en el sentido que lo pudo ser Cristo. Quiero decir, en el sentido de que no hay una adscripción ideológica o política, es una persona que viene a agitar las conciencias con respecto al sufrimiento y con respecto al drama de la vida, y que pone en la ética y en fin,
en el valor del ser humano el eje de su revolución, no en vamos a escribirnos unos símbolos y esta es nuestra interpretación de lo que es la historia y vamos a someter a quien no piense de manera distinta, ¿no? Y luego yo, de recomendación, el único que se me ha ocurrido así, porque como digo, me ha pillado un poco en bragas, y es un autor que hemos leído los tres, es Michel, ahora sé que se llama Houellebecq, se dice Houellebecq, lo sé porque se lo he preguntado a mi tío de Francia, eso me ha dicho él, Michel Houellebecq. Libros como Las partículas elementales, que es mi preferido, yo creo que ponen de manifiesto esto que hemos dicho de, de cómo la cultura occidental, al perder toda esa simbología que permitía que nuestras acciones estuviesen encauzadas, hubiese patrones, representaciones culturales que nos dieran orientación, pues sucede. O sea, Michel Houellebecq se anticipa mucho a los problemas que vivimos estos últimos 15 años, con el tema de la liberalización sexual y todo eso, ¿no? El sujeto reducido a un organismo detrás de la satisfacción de sus impulsos vitales fisiológicos, básicos, y el vacío, el nihilismo, en fin, lo representa de una manera increíble. Yo recomendaría a él, Michel Houellebecq, y recomendaría Las partículas elementales. Lo segundo. Eso sí, a lo mejor para empezar, ampliación del campo de batalla. O sea, la mejor novela suya es Las partículas elementales. Sí. Pero a lo mejor si os pilla un poco que no... ampliación del campo de batalla, para empezar, por ser más cortito, a lo mejor no... Yo iría de lleno a Las partículas. Tú irías de lleno. Yo empecé por Las partículas. Hombre, a ver, quiero decir... Es la primera novela, sí, o no es la primera novela que escribe. La suya no. Ah. Bueno, creo que es ampliación. Pero es la primera que lo revienta es que ampliación de campo de batalla. Sí. Pero su obra magna, ¿no? Sí, sin duda. La mejor es Las partículas elementales. Pero quiero decir, si estáis un poco ahí on the fence, es más cortita y resume bien lo que son el discurso principal de Houellebecq. Sí, a ver, pero sí, las S en francés esas no se pronuncian. Pero las es Houellebecq. Pero Las partículas elementales es Houellebecq es la mejor, en esta mesa. O Houellebecq, ¿no? Yo siempre he dicho Houellebecq, pero claro. Houellebecq es como en inglés. Sí. Nada, bueno, es que no he concluido antes con lo de la película y tal. A ver, yo creo que la película, como he dicho antes, la conclusión es pues que es una obra totémica a muchísimos niveles. Quiero decir que trata temas muy esenciales, muy universales, muy humanos a muchos niveles, y que la presentación cinematográfica como obra es descomunal. Vaya, o sea, hay que verla sí o sí en algún momento. Bueno, yo por mi parte, hemos tenido una conversación tangencial a la película, pero fundamental en los temas que trata, ¿no? Como es que los trata explícita y implícitamente, como es el simbolismo. Hemos discurrido sobre esto en nuestra conversación, que está bien, porque al fin y al cabo esto, bueno, sí, es un podcast de cine, pero es la excusa para hablar de otros temas, sí, al final. Y más con una película así. Sí, pero al final nuestro objetivo no es analizar las lentes y las... Sí. Es hablar de lo que promueve, del arte detrás de... Realmente es un podcast de arte más que de cine, se puede considerar. Sí. Entonces, el arte como realidad humana, pues es indiscutible que dentro de todo este bagaje simbólico que parece que está en decadencia, esta peli viene a recordarnos, ¿no? Como ese puente mágico entre un mundo mágico, simbólico y también práctico, ¿no? Pero que se está perdiendo frente a un mundo instrumental. Que puede ser práctico o no, pero es instrumental, porque esa instrumentalización racional de las cosas te pueden llevar, pues, a las cámaras de gas, ¿no? A cosas que igualmente, o estúpidas, no tiene por qué ser. Sí. Pero bueno, de nuevo, por recomendar un recurso, ya que hemos hablado de tema simbólico, hay un canal en inglés también que se llama Symbolic World, de Jonathan Payot, que es un canal muy vinculado a la tradición simbólica del cristianismo ortodoxo, pero es en inglés porque él es canadiense, converso a la ortodoxia. No sé si era ateo, pero creo que era ateo anteriormente, pero es una persona muy formada, no es religioso, es un seglar. Y bueno, es un canal en el cual encontraréis, creo que la mayoría de vídeos los podéis encontrar subtitulados en español porque es un canal grande, y
Sí que es verdad que son vídeos largos, pero tienen mucha recorrido, y Symbolic Work de Jonathan Pageau, es de origen francés, ahí lo encontráis. Y bueno, por último, quería también como conclusión dar un mensaje que si bien hay otros pueblos, como hablábamos antes de los aborígenes australianos, nativos norteamericanos, en fin, que han perdido ese vínculo con esa tradición o esa metatradición propia que les ha hecho morir como pueblos, y como probablemente han muerto todos los pueblos que no han llegado a la actualidad, por eso no existe hoy en día, no sé, qué sé yo, el Antiguo Egipto o Roma como tal. Ujú. Es palmario que aquí estamos hablando de precisamente esa verdad que cimenta nuestra civilización y que existe. Y si estamos hablando de ello es por el hecho de que es verdad. Y nuestra civilización se cimenta en la verdad. O sea, lo que va de fondo, y la Revolución Cristiana a todo el folclore mitológico europeo, es la idea de la verdad. Y la verdad, por así decirlo, si está entre nosotros, estamos exponiéndola, por así decirlo, a diferencia de otras culturas, es que pues esta verdad, si está con nosotros, significa que ese Dios o esa conexión con lo mágico siga aquí. Y gracias a lo que sea, no voy a entrar a valorarlo, pero gracias a lo que sea, nos permite mantener esa unión, aunque parezca muy pequeña. Y si está aquí, pues creo que es se puede abrir no sé, una vía, una posibilidad hacia un futuro optimista. Y bueno, pues creo que el futuro probablemente se verá lo que nos depara, pero si existe una puerta hacia la luz, creo que sigue abierta. Sí, yo antes de nada quería, no quiero ahora usar los últimos 5 minutos para empezar a sacar temas, pero resaltar que lo hemos comentado ya, lo de la Torre de Babel, pero que en la película hay un momento que es explícitamente iba a decir en inglés retold, o sea, como volver a contar una pequeña viñetita dentro de la película, lo que es la historia de la Torre de Babel y demás, lo cual ya es la película, que en sí es muy simbólica, explícitamente aludiendo a otra historia. Lo cuenta ella, ¿no? María lo cuenta a los trabajadores. Sí, que es, de nuevo, muy simbólica. O sea, la propia película es un simbolismo grande de otra historia simbólica que es explícita porque la Torre de Babel aparece. Y antes de acabar, quiero dar alguna cita. Es de la propia película, no me acuerdo. Antes de acabar, uno se acuerda, porque es una cita de Oscar Wilde que aparece en la película, que dice: la mejor manera de liberarse de la tentación es caer en ella. Y no me acuerdo ahora. Veos la película y nos ponéis en comentarios en qué momento aparece. Pero la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. No sé si es cuando el doble del protagonista, que se viste como él, se va en el coche y empieza a alucinar como con todo el tema de varias tentaciones y vicios. Claro, yo creo que esto enriquece mucho y da un contrapunto a la idea de la ramera, porque al final él es se distancia de su objetivo, que es reunirse con el socio de Federer, ¿no? Sí. Para su misión, para cumplir con su misión, porque, claro, ve por primera vez un club de prostitutas. De alterne, y como él es un trabajador sometido, desvía su propósito y es lo que pasa hoy día. Es lo que pasa hoy día a los chicos jóvenes. Es lo que pasa hoy día. Esto, al final, hay una conexión en la cosmovisión cristiana. Hay un problema fundamental que se trata en la teología mucho, que es el problema del mal. Es decir, si Dios es bondad infinita, etcétera, y nos ama, y es omnipotente, porque permite tanto mal, ¿no? Porque al fin y al cabo, el mal es permitido por Dios, ¿no? Digamos que si Dios no dejara operar a el mal, al demonio, no habría ninguno de estos males que padecemos. Precisamente la cita de Oscar Wilde creo que tiene un doble sentido, porque sí, físicamente la forma más rápida de librarte de la tentación es caer en ella, porque te quitas, ¿no? Pues si eres drogadicto o lo que sea, pues en el momento en el que estás consumiendo, pues se te quita la tentación que te volverá a salir en unos minutos o en unas horas, pero en el momento te la has quitado. Y luego, por otra parte, a la vez te sientes como una basura humana después de haberla consumido, y esa propia
remordimiento, ¿no? Quizá te aleja, te hace como ser autoconsciente de lo, Claro. de lo miserable que eres. Y creo que va un poco enfocado en el valor de la redención cristiana, de decir, tienes que arrepentirte para que realmente Dios te perdone, ¿no? Entonces es como Dios permite el mal para que tú seas consciente de tus pecados y puedas redimirte. Por eso, Sí. sin que sea una recomendación práctica de sí, peca fuerte y reza Ya, mucho, ya, ¿no? ya. Pero va un poco en esa vía, un poco de esa chulería así castellana, ¿no? Peca fuerte y reza mucho, ¿no? Y tal. Sí. Pero no, lo veo un poco por esa línea. Oscar Wilde, al fin y al cabo, es irlandés, que algo que tiene con... No, pero no quería dejarla fuera porque además la tenía aquí apuntada. Pero bueno, yo creo que más allá de esto, lo dicho, yo creo que sí, nos hemos... no quiere decir que nos hemos ido por las ramas, simplemente tal vez hemos sido más explícitamente... hemos conversado más explícitamente fuera de la película en sí, pero porque precisamente también creo que es una película que, igual, como he dicho, es extremadamente totémica. Se pueden encontrar lecturas, análisis de ellas a full, a un nivel más estrictamente cinematográfico. Y en fin, porque nos hemos basado un poco en ciertas cosas que suscita pues, para reflexionar, ¿no? Que por eso estamos aquí. Bien, pues yo pienso que hasta aquí hemos llegado con Metrópolis. Es el cuarto podcast de As Fabule. Nos hemos ido al 1927, a uno de los, como decía Toby, uno de los tótems del cine, una de las películas más influyentes y que creo que conecta con algunos de los asuntos que en los últimos años estamos sufriendo de manera frontal y que sorprende porque advierte y anticipa en un momento en el cual yo pienso que nadie consideraría que pudiera derivar la situación actual. No es el año 2000, es el año 2025, pero las semejanzas son muchas con Metrópolis, solo que nuestro drama, nuestra inundación, por así decirlo, está llevando mucho más lejos que una escena de unas pocas horas en un momento determinado. Tenemos que recomponernos de lo que está sucediendo y creo que estas representaciones culturales son una buena forma de comprender bien de dónde vienen nuestros problemas y cuál debe de ser la forma, como decía, a través del corazón, sintetizando la tradición y la novedad, etcétera, etcétera, que debemos de adoptar, las formas que tenemos que adoptar. Así que, hasta la próxima.